Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a realizar es continuar con el apunte inicial. ¿Ya? Este es un apunte que yo ocupo generalmente en mis cursos de electrotecnia. Lo voy a ajustar obviamente al curso, porque nosotros tenemos solamente un paralelo, ¿cierto? Y habíamos quedado hasta potencia y energía. Habíamos conversado acerca de lo que sucedía con el consumo, cómo se relacionaba la potencia con la energía, ¿cierto? Y vamos a continuar ahora con lo que sería una convención o las mismas notaciones, ya especialmente las notaciones. Tenemos lo que son los sentidos de referencia. Un sentido de referencia es algo que me define a mí cómo yo voy a poner, por ejemplo, la tensión y la corriente. Esto lo vamos a hacer nosotros en los diferentes circuitos. ¿Ya? Tenemos que el primer caso sería referencia pasiva, donde la diferencia con respecto al siguiente que estamos viendo, ¿cierto? Es que la corriente va a ingresar, en este caso, por el positivo. ¿Ya? Tenemos tensión y tenemos corriente, y la corriente, como les digo, ingresa por el positivo. Si es que eso se da, estaríamos hablando de que tenemos una referencia pasiva, ¿ya? Que sería de esta forma, ¿ya? Quizás no se ve tan claro ahí en el mismo dibujo, pero acá lo destacamos. Sería directamente que la corriente baja ahí, ¿cierto? Esa es referencia pasiva. Esto es bastante importante, puede parecer como muy simple, pero ¿por qué? Porque en realidad cuando nosotros usamos una referencia pasiva, lo que estamos haciendo es hacer un supuesto de que el elemento está absorbiendo energía, ¿ya? Ese es el supuesto que hacemos. Y si yo calculara una potencia asumiendo esta referencia, lo que sucedería es que me daría positiva si es que el supuesto es correcto, me daría negativa si es que es incorrecto, ¿ya? Pero eso igual lo vamos a comprobar un poco más adelante. Pero en principio, ¿qué quiero que recuerden? Que en referencia pasiva, la corriente ingresa por el positivo. En el caso de la referencia activa, tendríamos que la corriente está saliendo por el positivo, ¿ya? Al contrario del caso anterior, ¿cierto? Y esto sería un supuesto donde tendríamos que el elemento estaría entregando o suministrando energía. Un supuesto que hacemos nosotros, ¿ya? Porque podríamos tener un circuito en cualquiera, por ejemplo, pensémoslo así. Así. Un circuito así a la rápida nomás, ¿ya? Nosotros al querer resolverlo podríamos definir, mira, por ejemplo así. Más, menos, y asumimos que la corriente viene por acá. Y estaríamos suponiendo que él está absorbiendo energía. En el caso de él, ¿cierto? Podríamos estar asumiendo que sale energía de él, que es la entrega. Y esto aplica para todos los casos, sean resistores, capacitores o inductores o cualquier otro elemento, ¿ya? Nosotros cuando dibujamos este bloque no nos referimos únicamente a los resistores, nos referimos a cualquier elemento. Una fuente también caería dentro de esto, ¿ya? Así que es bien general, ¿ya? Así que eso es lo que quiero que ustedes vean desde ya, que no piensen como que, no, esto aplica para los resistores, esto para los inductores, esto para los capacitores, esto para las fuentes, no. Un elemento, cualquiera, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Porque podría darse el siguiente caso. Uno podría decir, no, pero es que en realidad no tiene mucho sentido porque las fuentes siempre van a entregar energía. Y en realidad no. Porque un caso muy simple, y un ejemplo para que ustedes lo vean rápidamente, sería que lo que sucede cuando ustedes tienen, por ejemplo, su cargador del celular, o sea, sí, el cargador del celular, que ustedes van, lo conectan en este caso a otra fuente, ¿cierto? Que le entrega energía. O perdón, al revés. Supongamos que tenemos la batería. Esta es su batería. Una batería, ¿cierto? Y aquí tienen en este caso el cargador. Y ahí uno dice, pero ¿cómo están funcionando dos baterías? Y obviamente acá igual tiene como unos resistores, porque tiene una resistencia interna, pero para efectos prácticos estaríamos conectando dos fuentes. Y uno ahí dice, ¿pero cómo? Si no debería tener una fuente, y en realidad no, un circuito puede tener todas las fuentes que nosotros queramos. Y lo que sucede es que una de ellas, en este caso sería la fuente que representa el cargador, estaría entregando energía, y la otra estaría recibiendo energía, estaría absorbiéndola, ¿ya? Estaría trabajando en este caso como un elemento pasivo. Entonces, si es que yo hubiera, por ejemplo, supuesto de que la batería entregaba energía, me daría que no. Me daría, después matemáticamente me indicaría con un signo negativo que en realidad no, ella está absorbiendo potencia o energía. ¿Se fijan? Ese sería un caso en el cual tendríamos que una fuente no estaría funcionando como un elemento activo, estaría funcionando como un elemento pasivo. ¿Sí? ¿Lo habían pensado así? ¿Se entiende lo que comento? Que en realidad una fuente podría funcionar como un elemento pasivo si es que
por ejemplo, en determinadas condiciones, está absorbiendo potencia. Un ejemplo clásico sería la batería celular, que de hecho es finalmente una fuente de tensión, ¿cierto? Nosotros le conectamos otra fuente de tensión y ella absorbe energía. Una vez que ya se cargó, la conectamos y ella empieza a entregar energía al equipo. Y en ocasiones, cuando nosotros tenemos conectado el celular, por ejemplo, está haciendo ambas funciones, ¿cierto? Está entregando energía y está absorbiendo energía. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿cómo podemos identificar cuál es la que entrega y cuál es la que recibe energía? Ya. Lo que pasa es que nosotros eso lo podemos identificar al momento que calculamos la potencia. Entonces, si es que yo, por ejemplo, utilizo esta referencia, la referencia activa, para, supongamos, esta fuente que tenemos ahí, ¿cierto? Al momento que yo calcule la potencia que estaría entregando ella, porque recuerden que el hecho de usar esta referencia implica que estoy asumiendo que entrega, me podría dar, por ejemplo, esto. ¿Qué significa que me dio menos 30 watts? Significa que, ya, no estaba entregando, que fue lo que yo supuse, sino que estaba absorbiendo. Así me lo va a indicar, con ese signo negativo. Pero esto, por si acaso, no estamos adelantando, porque nosotros todavía no hemos empezado a resolver el circuito, pero así me lo indica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, muy bien. Como digo, esto es un adelanto, porque en realidad todavía ni siquiera hemos calculado potencia en los circuitos, pero para que vean por qué es importante lo que les comento, los sentidos de referencia. Porque si yo no los tengo claros, después es muy fácil cometer errores. Ahora, ¿qué pasa con los demás, por ejemplo, elementos y la notación que nosotros usamos en los circuitos? Primero vamos a tener lo que son las ramas, que van a ser elementos de dos terminales. Fíjense bien que estoy usando la palabra elemento, ¿cierto? Puede haber una fuente, resistor, capacitor, inductor, u otro elemento cualquiera que sea siempre de dos terminales. Tenemos acá una rama 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Y también vamos a tener nodos, que en este caso es muy importante, a diferencia digo, de otros contextos, puede ser la unión de dos o más terminales. Hay casos en los que se dice que son de tres o más. ¿Ya? A nosotros nos interesa igual tener definido en este caso de repente nodos con dos terminales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque supongamos que este fuera un circuito, yo quizás quisiera conocer el potencial que tengo entre este nodo y este nodo. ¿Ya? Entonces requiero tener ahí un nodo. ¿Ya? Nosotros cuando estemos trabajando con el método de nodos, que es uno de los métodos que vamos a revisar, yo creo que de aquí a unas 2 semanas quizás, esto también va a ser súper relevante. ¿Qué pasa también con lo que son los voltajes y las corrientes? Bueno, un voltaje, por ejemplo, de rama sería directamente el voltaje que podríamos tener nosotros entre estos dos nodos que tenemos acá. El positivo, ¿cierto? Ese sería el voltaje que tengo acá, menos el voltaje que tengo en el negativo. Y eso me daría, por ejemplo, el V4. ¿Ya? Repito, el voltaje V4 sería igual a la tensión que yo tengo entre el nodo que está conectado al positivo y el nodo que está conectado al negativo, ¿cierto? Eso sería directamente la tensión de rama. Tenemos varias tensiones definidas, V2, V1, V2, V5, V6, y además tenemos las corrientes de rama, que serían las intensidades de corriente que circulan por cada una de las ramas. ¿Ya? Por si acaso, si uno quisiera ser mucho más preciso respecto al lenguaje que nosotros teníamos que ocupar al momento de hablar de circuitos eléctricos, nosotros deberíamos referirnos a la corriente como intensidad de corriente. ¿Ya? Si quisiéramos ser así, 100% preciso. Porque también existe otro concepto que es la densidad de corriente, ¿ya? Pero nosotros en particular no lo usamos, se usa más en electromagnetismo. ¿Ya? Nosotros lo que usamos sería la intensidad de corriente y que le llamamos muchas veces corriente simplemente. Y para comprobar, si es que, por ejemplo, se entiende lo que acabamos de revisar respecto a las referencias pasivas o activas, quiero que me respondan esto. Quiero que me respondan lo siguiente. Déjenme buscar donde estén mías las preguntas. Vamos a ir para acá. Y ustedes me responden, ¿ya? Ahora lo vamos a escribir. Ahora se va a lanzar la pregunta para que ustedes la puedan responder. Ahí sí. Quiero que me respondan a eso, por favor. ¿Qué le pasó a mi jet? Me cambié, la verdad. Llegué ya al lugar que quería llegar. Eventualmente voy a recuperar
mis otras imágenes, porque tenía bastante, la verdad, bastante fondo. Vayan respondiendo, llevamos 30 segundos, le voy a dar unos 30 más. La idea es que lo piensen, porque le hago esta pregunta para verificar si que se entiende lo que explicamos justamente antes, ya, o si no, para reforzarlo. ¿No te parece, Francisco? Claro, Álvaro. Es precisamente lo que tú dices. Qué raro que no te parezca, Francisco. A los demás veo que, mira, estoy viendo que hay 28 votos de 46 en total. Ha votado el 63% ahora. Ahora van 30 ya. ¿Será alguna configuración que tendrías que hacer tú? Porque por defecto debería aparecerte. Quizá te apareció en otra ventana por ahí. Chequea si es que a lo mejor está minimizada o tapada por la imagen que estás viendo ahora. Ya, veo que fue buena idea preguntar esto ya. Voy a terminarla porque ya llevamos 1 minuto 30 ya. Así que la finalizamos. Vamos a mostrar los resultados. Y varios votaron por activa, ¿cierto? La mayoría. Otro resto votó por pasiva. Y quiero que recordemos, miren, acá está. Esta diapositiva toda rayada es la que nos indica. Referencia pasiva. La corriente ingresa por el positivo. Referencia activa. La corriente sale por el positivo. Ahora, ¿qué votarían ahora? Esta le vamos a dar poco ya, le vamos a dar unos 45 segundos para que ocupemos bien el tiempo. ¿Ya? ¿Se fijan? Recuerden, es la relación que hay entre la corriente, ¿cierto? La dirección de ella y el positivo del voltaje que tenemos definido sobre ese elemento, lo que nos indica si es que se está usando una referencia activa o pasiva. Oh, todavía veo algunas que están votando pasiva. Recuerden, si sale por el positivo, sería referencia activa, ¿ya? Si es que entra por el positivo, referencia pasiva. Ya, pasaron los 47 segundos. Y remarco lo que les estaba comentando, ¿cierto? Sería, si es que la corriente sale del positivo, quiero borrar, no quiero escribir, ahí sí, sale del positivo, como es el caso que tenemos acá, piénsenlo de la siguiente manera, piénsenlo ahí como que, ¿por dónde está saliendo? Está saliendo por acá, ¿cierto? Yo sé que de repente uno podría como que pensar que está entrando por en este caso por el negativo y un montón de otras ideas, y la idea es que nosotros nos centremos directamente en el positivo. ¿Y qué pasa con la corriente? Si la corriente entra, referencia pasiva. Si la corriente sale, referencia activa. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener presente, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos eso claro, ¿cierto? Espero que haya quedado un poco más claro, si no, igual después en los ejercicios lo vamos a ir chequeando, ¿ya? Vamos a revisar lo que sucede con la Tierra. A ver, me pregunta Jorge respecto al 3. Vamos a chequearlo. El 3, sí, precisamente. Y si se fijan bien, todos los que tienen corriente definida, en este caso, por ejemplo, el 3, el 1 y el 5, que son los únicos que tienen su corriente, en todo está ingresando la corriente por el positivo, ¿cierto? Así que serían, o estarían todos, ¿cierto?, con referencia pasiva. ¿Ya? El único con referencia activa es el 6. ¿Ya? Importante, ¿eh? Y vamos a comenzar ahora a ver lo que pasa con la Tierra. ¿Qué es la Tierra? La Tierra se puede usar de varias maneras, en realidad hay varias definiciones. La primera es que es una referencia. Es, por decirlo así, un punto de nuestro circuito al cual nosotros vamos a asociar el valor de 0 volt. Vamos a decir que ahí hay 0 volt y todas las demás tensiones se van a referir a él. ¿Ya? Puede parecer medio extraño, pero pensemos que en el siguiente ejemplo que les voy a mostrar ahora, mira, vamos a buscar, vamos a ver si lo encuentro en mi dibujo. El dibujo, por acá está el dibujo. Esto es de otra clase que alguna vez he revisado. Miren, se parecen bastante a los dibujos que hicimos, ¿cierto? Acá está la referencia, que ahora se convirtió en diapo. Y este es el dibujo que les voy a mostrar. ¿Qué les parece ese personaje de cabello alborotado?
Es como, sí, sí tiene pelo. Ahí está. Parece electrizado. Claro, esto es arte, ustedes saben, pero obviamente... Ya. ¿Qué tenemos acá? Imaginémonos que queremos medir la estatura de una persona. Queremos medir su altura. ¿Qué haríamos? Lo más probable es que nosotros diríamos, pero si queremos medir la altura de esa persona, vamos a tomar la diferencia entre, por ejemplo, la altura que tiene justamente sobre su cabeza, ¿cierto? Y lo más probable es que hagamos que la midamos respecto al suelo en el que está. En este caso, esta persona está en una casa de 2 pisos, ¿cierto? Y estamos midiendo respecto al segundo piso. Lo que nosotros estamos haciendo es tomar una referencia, que estamos en realidad asignando el valor de 0 metros al piso en el cual se encuentra, ¿cierto? Porque después nosotros vamos a decir que su altura va a ser, supongamos que, no sé, fuera 1,80 m, por ejemplo, 180 centímetros, en este caso 1,80 m, menos 0, a este número finalmente. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos muchas veces. Yo les podría preguntar a ustedes, ¿por qué, por ejemplo, no tomamos la referencia en el primer piso, o lo que sería la calle? Quizás sería más apropiado, ¿no? No sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no tomamos la referencia ahí? Pusimos ahí los 0 metros, por ejemplo. Y en realidad, ¿por qué no lo hacemos? Porque lo que nos interesa, claro, es la persona que está acá, ¿cierto? Esa es nuestra área de interés. No nos interesa esto que está acá, ¿cierto? Porque en realidad nos daría un valor que no se correspondería con lo que nosotros estamos buscando. Nuestra área de interés sería esta persona, ¿cierto? Entonces tiene sentido que nosotros realicemos la medición respecto, en este caso, al piso en el cual se encuentra. ¿Ya? Pero si yo le dijera a ustedes, ¿qué pasaría si ustedes quieren medir ahora la altura de una montaña? ¿Qué es lo que comúnmente hacemos? Que lo medimos respecto al nivel del mar, ¿cierto? Porque ahí tiene más sentido. Se dan cuenta como este es un contexto así, quizás súper común, que nosotros todo el tiempo asumimos así como algo normal, y vemos que hay dos referencias diferentes. ¿Cuál será el verdadero cero si quisiéramos hablar de un verdadero cero? ¿Existe uno? Por ahí uno podría decir, que dice el núcleo de la Tierra. Quizá no podría decir, quizá el nivel del mar es un poco más general para diferentes contextos, pero la realidad es que va a depender del caso, va a depender siempre de lo que nosotros queramos medir. Efectivamente, depende del problema de Stephanie. Depende de eso. Entonces, eso es una referencia. Nosotros decimos, mira, para este tema, para esta área de interés, para lo que queremos medir, la referencia que más nos sirve es esta. ¿Ya? Y le asignamos, en este ejemplo que les mostraba yo, ¿cierto? El 0 metros, por ejemplo. Pero, si lo llevamos ahora de vuelta a los circuitos eléctricos, tenemos algo muy parecido, fíjense. Ahora lo que estamos haciendo es asignar 0 volt. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si esta fuente que yo tengo acá me está definiendo alguna diferencia de potencial entre este nodo y este nodo, yo estoy asumiendo que la tensión que nosotros vamos a tener acá va a ser de 0 volt. ¿Ya? Y todo se va a comparar con respecto a ella. Sin embargo, el verdadero, por decirlo así, 0 volt, la tensión que yo podría asumir en este caso como 0, va a ser la que tendríamos directamente en tierra. ¿Dónde o qué tierra? En realidad la tierra física. Si tuviéramos una casa acá, ustedes pueden ver una casa de, de una construcción quizá bastante endeble, no tiene ni puerta, vamos a ponerle puerta. Y una ventanita acá arriba que se ven interesantes ahí. ¿Cierto? ¿Ya? Esta casa, que ustedes pueden ver acá, está directamente su medidor, que es lo que está dibujado acá como, no sé qué color es, como crema, damasco, no sé. Está conectado físicamente a tierra por medio de, ya sea una barra de cobre, ¿cierto? Algún electrodo, ¿ya? Y eso podríamos decir nosotros que corresponde a los 0 volt. Sin embargo, ¿qué pasa? Que esta tierra muchas veces su función va más allá de ser una referencia, sino que se utiliza para poder tener un sistema de seguridad en la casa. Y de hecho, yo creo que ustedes han visto que los enchufes tienen, por ejemplo, si este es un enchufe, ¿cierto? Tienen como tres barras, 3 conectores, 3 patitas, si le quieren llamar así, ¿ya? Como ustedes le quieran llamar. ¿Ya? Tenemos acá nuestro enchufe. Y el enchufe cuenta con una barra intermedia, que de hecho va a un cable que realmente es verde, ¿cierto? Y que esa barra lo que hace es que genera una conexión directa a tierra.
de forma tal que supongamos que nosotros estuviéramos en la casa, ¿sí? Estoy hablando acá de equipos un poco más antiguos. Imagínense que estoy, por ejemplo, lavando ropa, es una de estas lavadoras más antiguas, ¿cierto? Está conectada a la corriente eléctrica, ¿cierto? Y por algún motivo hay una falla en nuestra lavadora, de forma tal que algún conector de, no sé, porque va al motor, supongamos que el motor está acá, ¿ya? Queda conectado a la parte metálica, al chasis. Entonces, ¿qué se genera? Se genera finalmente que el chasis queda electrizado. Queda electrizado, por algún motivo, por una falla que puede tener, ¿cierto? Quizás muy antigua, de hecho, estas ya casi no las venden, ¿cierto? Y tenemos una persona que quiere lavar su ropa, ¿sí? Está tranquilamente, una persona bastante delgada, como ustedes pueden ver, y se apoya en la lavadora. Su mano, en este caso, hace contacto con ella, voy a poner el pelo así, y la corriente eléctrica en este caso fluye desde el chasis, ¿cierto? A través de esta persona, la que sufriría una electrización, y obviamente esto no sería lo deseable, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de, qué es lo que hace este conector o qué nos permite? Nos permite que, por ejemplo, ese punto que nosotros tenemos, pensemos que va a estar en nuestro enchufe, que lo dibujé como con una línea muy pequeña verde, va a estar conectada al chasis. De forma tal, si es que hay una corriente, por ejemplo, que por alguna fuga del motor llegó al chasis, no va a estar electrizando el chasis, sino que se va a ir por la tierra. ¿Y a dónde va a ir? Por acá. Y se va a disipar. Entonces, si es que esta tierra que yo estoy hablando, que es directamente una barra que está conectada al suelo, tiene una buena calidad, va a representar un camino mucho más fácil para la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, les adelanto, va a buscar siempre el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Irse por la barra a tierra, que idealmente debería tener una baja resistencia, ¿cierto? Que nosotros todavía no hemos visto resistencia de forma formal, pero es un camino más fácil que, por ejemplo, circular por la persona. Es como que la corriente eléctrica, vamos a humanizarla quizá un poco, diga, mira, tengo dos opciones. Una, me voy por este ser humano, que me ofrece una resistencia moderada, y tengo esta otra opción, que sería irme por esta línea a tierra, que me ofrece prácticamente una resistencia mínima, muy pequeña. Y yo como corriente eléctrica, la verdad es que no me gusta trabajar tanto, yo prefiero irme por un camino más fácil. La corriente eléctrica, ¿qué haría? Se iría por la barra a tierra, ¿cierto? Y no iría por la persona, que era un trabajo relativamente moderado, porque tenía que, en este caso, sortear esa resistencia que genera la persona. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de países como en Europa que tienen dos patitas nomás los enchufes? Igual Ah, tienen ese tipo de seguridad, po, ¿o no? es que, claro, probablemente la incorporan. Yo he visto la verdad que otros conectores, porque en Europa la verdad es que hay varios conectores. Entonces, algunos sí tienen tres, pero lo tienen incorporado, por ejemplo, no sé, al medio u otras características. Si no, igual habría que Por chequear. ejemplo, ¿Mm? por ejemplo en España son dos, po, solamente dos. Ya, Igual que el de acá, pero sin la del medio. Y igual me imagino que tienen que tener protección los hogares, po. claro. Probablemente la tiene. La verdad es que no he chequeado ese caso en específico, sí, pero sí, deberían tener alguna protección similar. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esto entonces? Que esto es para una casa, quizás alguno de ustedes habrá alguna vez visto que el medidor como que baja un cable y como que uno se pregunta hacia dónde irá. ¿Ya? Probablemente sea esta tierra física, ¿cierto? Que nosotros podríamos decir que efectivamente estaría ese nivel de tensión cero, por decirlo así, ¿ya? Que tiene esa función. Claro, hay unas que funcionan así, solamente con una fase y una tierra. Podría ser eso también. De hecho, esa es una excelente idea. Lo que comenta Francisco respecto a la pregunta que me hacían recién, ahora recuerdo que de hecho hay algunos neutros aterrizados. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad yo no lo comenté recién, pero por lo general nosotros vamos a tener estas dos líneas, que sería en este caso la que dibujé en rojo, una fase, y tendríamos la otra que voy a dejar así sin color, como, bueno, de hecho la voy a dejar en negro. Sería un neutro. ¿Qué es eso, finalmente? Piénsenlo como si esto fuera un circuito monofásico. La fase sería la línea por la cual llega la energía al circuito y el neutro sería la línea por la cual retorna energía al circuito. ¿Ya? Entonces podría darse el caso que en los países, por ejemplo, que tengan dos conectores, que el neutro esté aterrizado, que sea algo como lo que tenemos acá. ¿Se fijan que aquí tenemos eso? Es como que estuvieran unidos, de cierta forma. Esa es una solución que se puede encontrar. Al menos yo lo he visto en contextos industriales. Realmente sistemas trifásicos en los cuales van cuatro líneas, donde, por ejemplo, son tres fases, serían tres líneas por las cuales viaja energía, ¿cierto? Y una línea de retorno. Y a veces la línea de retorno está aterrizada. ¿Ya? Y por eso hay que tener cuidado, porque a veces puede
En este caso, circular corriente por ahí también. De hecho, lo más probable es que circule por esa línea. Claro, Jorge, eso respondería a lo que les comentaba. ¿Sí? ¿Se fijan? Y esa sería la Tierra física. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con instalaciones donde tenemos mayores niveles de tensión, como por ejemplo las subestaciones, algunas industrias? ¿Ya? Ahí ya no nos basta con simplemente ir y enterrar una barrita, ¿cierto? Y conectarlo a eso a nuestra Tierra. No sería suficiente, porque no sería una Tierra lo suficientemente... no sería un camino tan simple para la corriente eléctrica, ya no tendría una resistencia tan baja, por ejemplo. Por eso es que se instalan estas llamadas mallas a tierra. ¿Ya? Que una malla a tierra directamente es como una rejilla así, grande, generalmente con barras, que son electrodos que van enterrados, que van en estos puntos, y entre medio estos son cables. Cables así súper gruesos, y que lo que hacen es mejorar la calidad de nuestra tierra. ¿Ya? Depende mucho, obviamente, también del terreno, porque si el terreno es medio rocoso, de baja calidad, quizás desde el punto de vista eléctrico, puede ser muy resistivo. ¿Ya? Entonces no sería una buena tierra. Y en vez de irse la corriente a la tierra, se iría a la persona. ¿Cómo es una barra tierra? Miren. O una malla tierra. Vamos a buscar una. Creo que por acá lo busqué también, así que debería... Ah, miren, justo. Aquí está cómo se vería por arriba, ¿cierto? Vamos a buscar una real. Yo quiero ver una real. Aquí están instalando una, miren. ¿Se fijan? Ahí están marcando. Aquí tienen, por ejemplo, ya los cables. Miren, ahí tenemos una barra. Esto son por lo general así directamente, me parece que podemos decirlo barras que están conectadas, ¿cierto? Electrodos, en realidad es el nombre más preciso, electrodos que están enterrados en la tierra y esos son cables que las unen. De esta forma mejoran mucho la calidad de la tierra misma. ¿Habían visto esto alguna vez? ¿Se fijan? Aquí está. Así es como sería la estructura. Las subestaciones tienen que tenerlo sí o sí. ¿Ya? Algunas industrias también podrían tenerlo. ¿Profe? Sí, dime. Mire, estaba buscando el tema que le preguntaba antes de los enchufes de dos patitas, por si acaso, como ¿Sí? para acotar, ¿Mm? y encontré que los que son de dos patitas se utilizan sin toma tierra para productos de baja potencia. Ah, ya. Entiendo. Y para los que son de más potencia tienen la tercera. Claro, tienen otro tipo, otra pata o tienen como algunos conectores por la parte superior abajo que le dan la tierra. Ah, muy bien, muy bien. Y miren, de hecho aquí están midiendo. No, ahí están instalando. Muy bien. Sí, pero en definitiva siempre van a buscar una forma de proteger en este caso a las personas, porque obviamente si una persona sufre una electrización, la idea es que no sea toda la corriente, por ejemplo, que está pasando por este equipo, sino que sea en definitiva, si es que hubiera alguna muy pequeña o que de plano se fuera a la tierra. ¿Ya? Entonces, para ir más o menos concentrando todo lo que hemos estado revisando, el punto de referencia sería la Tierra. Nosotros en el curso lo vamos a usar principalmente de esa forma, como que es un nivel que nosotros vamos a decir que, mira, en este nodo hay 0 volt, ¿ya? Y se va a notar de la siguiente manera, a pesar que hay otras formas en que se identifica la Tierra, por ejemplo, las tierras digitales muchas veces se dibujan así, ¿ya? También se pueden encontrar tierras así, también se pueden encontrar masas, creo que es así también, ¿ya? Y tenemos varias opciones. Nosotros en el curso vamos a usar esta, ¿ya? Oye, se parecen bastante, ¿eh? Como que no estuvo tan malo el pulso. ¿Ya? Y en el primer caso existe una conexión física a la Tierra a través de conductores. Esto sería, en el primer caso se refiere a las tierras físicas, ¿ya? Tierra física en este caso. La Tierra es un buen conductor y corresponde al potencial en el que nos encontramos los seres humanos, en realidad, de la Tierra misma, ¿cierto? La conexión a Tierra física se hace por tema de seguridad. ¿A qué se refiere esto específicamente? Miren, justo cerré la ventana, acá está. Que, por ejemplo, podríamos tener este caso, miren. Imagínense que tenemos este circuito, ¿ya? Que yo tengo dibujado acá. El hecho de que yo le llame a esto, yo diga, ah, mira, esto es mi tierra, le voy a asignar el valor de 0 volt, no implica que sea necesariamente 0 volt, porque podría ser el caso que la tierra real del circuito, supongamos que la tierra real del circuito está acá, ¿cierto? Es la tierra física, que efectivamente va a estar a 0 volt, en realidad esté
a una tensión de 0 y lo que yo le asigné el valor de 0 esté por sobre, que sea una tierra virtual, que sea, por ejemplo, si la tierra física real es 0, a la que yo le llamé referencia tierra 0, ¿cierto? Quizás está a 1 volt, quizás está a 0,5, quizás está a 2, y estaría elevada por sobre eso. La única forma que efectivamente esto esté en 0 es que haya una conexión entre las dos tierras. Y ahí sí va a bajar, por decirlo así, y tomar el valor de 0 de la tierra física. ¿Ya? Si no existe esa unión, se dice que es una tierra virtual. Es una tierra que yo le puse el nombre de 0 volt, o indiqué que tenía 0 volt, pero podría no tenerlo. ¿Ya? Eso sucede ¿dónde, por ejemplo? Muchas veces en los computadores, en equipos electrónicos, donde mi referencia no es precisamente el 0 o la referencia de otro equipo. ¿Ya? Entonces yo iría a unirla. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? A lo que me refiero, que el hecho que yo le ponga un nombre de tierra a un nodo no implica que necesariamente esté a 0, ¿cierto? Para que efectivamente esté a 0 y que sea la misma, por ejemplo, tierra en este caso que tengo, por ejemplo, en este computador respecto, supongamos, no sé, un Arduino, ¿cierto? Y tendrían que estar físicamente unidas sus tierras, ¿cierto? Y ella estar a la tierra física para que sea 0. Muy bien. ¿Ya? Por eso se le llama tierra virtual. Profe, ¿Sí? pero para los cálculos, el valor que tenga la tierra virtual Es va a 0. ser 0. despreciable, ¿cierto? Sí, va a ser 0, aunque va a ser 0 en este caso, ya para el curso en especial. Lo que pasa es que si es que uno, por ejemplo, trabajara con microcontroladores, con microprocesadores, a veces sucede eso, que en realidad la tierra del microprocesador, o en este caso, por ejemplo, el Arduino, está elevada, está por sobre, está un volt, medio volt por arriba de la tierra, por ejemplo, del computador. Puede ocurrir eso. Es imposible tener tierra en un teléfono. Claro, ese es un caso. De hecho, es un muy buen ejemplo, porque ahí tenemos una batería. Entonces nosotros podríamos decir que para nosotros, por ejemplo, el negativo de la fuente, o en este caso de la batería, podría ser el 0 o la referencia del celular. Pero eso no asegura que sea específicamente 0, por ejemplo, o, el valor que tenemos, ¿cierto? Si yo pudiera hacer la comparación y midiera, por ejemplo, la tensión entre la tierra del celular, de su batería, ¿cierto? Y, por ejemplo, la tierra de otro equipo como el computador, podría haber una diferencia. Y ahí estaríamos en un ejemplo súper simple y que de hecho bastante mejor de la tierra virtual. Así que muy bien, ¿quién lo comentó? Muy bien, Francisco. Ya. Eso es lo que se refiere a tierra, ¿ya? Y estoy buscando el apunte, aquí está el apunte. ¿Qué vamos a revisar ahora? Las leyes de Kirchhoff. Más que nada, yo creo que este es un recordatorio, porque la idea es que obviamente estemos como en la misma línea y quiero que lo vean y lo analicen tal como les recomiendo ahora, para que así todo lo que nosotros vamos a hacer ahora nos sirva para ocupar métodos un poco más avanzados, un poco más poderosos, que, como les digo, son los que vamos a usar principalmente en el curso. Bueno, las leyes de Kirchhoff van a resultar en este caso de las aproximaciones de las ecuaciones de Maxwell, que describen la teoría del electromagnetismo. Son válidas para los circuitos concentrados, recuerden que es lo que nosotros dijimos que era el supuesto que estábamos tomando, ¿cierto? Y son principalmente dos, que sería la LKB y la LKC. La ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Ya? Aquí tenemos al señor Kirchhoff, quien desarrolló estas leyes, ¿cierto? Y vamos a pasar a revisar la ley de Kirchhoff de voltaje. Yo sé que ustedes ya la han visto, probablemente incluso en la media, ¿cierto? Seguro que se preguntan algunas cosas así. ¿Se preguntan o no? Capaz que estén integrando ahora la PSU. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la ley de Kirchhoff de voltaje? Nos dice que las tensiones que nosotros tenemos en un circuito cerrado, ¿cierto? Van a ser iguales a 0. En un circuito cerrado, en un bucle. ¿No? ¿No te preguntaron, Oscar? Bueno. Quizás en el tema de las pruebas de física, ¿cierto? Que como que uno tiene como... Me acuerdo que elegía eso, era sí, física, química, biología, que la verdad es que yo casi no me acuerdo porque yo di la PSU una sola vez y como que me acuerdo que ni siquiera nunca di la historia. Pero bueno, en definitiva, la LKB lo que hace es eso. Por ejemplo, acá tenemos un circuito. Ustedes pueden ver este circuito, ¿cierto? Donde tenemos una fuente, tenemos estos elementos que podríamos asumir que son resistores, sin embargo podrían ser cualquier otro. Y vamos a ver que, por ejemplo,
si queremos aplicar esta ley, nosotros debemos definir un lazo, debemos definir un sentido de giro para nuestra malla. Por ejemplo, acá está definido en este sentido, ¿cierto? Pero, para comprobarlo, vamos a ir viendo lo siguiente, miren. Fíjense que en cada elemento, especialmente, por ejemplo, en las fuentes, nos vamos a fijar con qué coincide la flecha. Aquí la flecha primero coincide con el menos. Por tanto, nos va a quedar menos, de hecho lo voy a poner un poco más arriba porque acá lo voy a poner mejor. Nos va a quedar menos B1, ¿cierto? Porque coincidió primero con el menos. Luego, si seguimos dando la vuelta, ¿cierto? En este lazo, aquí coincide primero con el más, ¿cierto? Así que me va a quedar más B2. Aquí vamos a tener, ¿cierto? Que si seguimos girando, ¿cierto? Que coincide primero con el menos. Menos B3. Voy a borrar estas líneas que tengo muchas encima. ¿Ya? Considerando ese sentido de giro. ¿Ya? Luego, como se nos acabaron los elementos, vamos a ver que en realidad debemos igualarlo a 0. ¿Ya? Siempre vamos a tener un término, entendiendo esto como un término, ¿cierto? Por cada elemento del circuito. Si yo tuviera, por ejemplo, en este caso 3, debo tener 3 términos. ¿Ya? Y ahí nos quedó la ecuación. Esto obviamente está definido de forma bien general, ¿cierto? En un circuito nosotros podríamos tener varias mallas y podríamos realizar exactamente lo mismo. Aquí la pregunta que ustedes podrían hacerse es la siguiente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, si yo tomo un sentido de giro diferente? ¿O acaso ese tiene que usarse siempre? ¿Qué pasaría si yo tomo, por ejemplo, este sentido? Ese sentido contrario. ¿Estará bien? ¿Funcionará? ¿Nos dará lo mismo? Y lo vamos a chequear. Fíjense que acá vamos a tener que primero coincidiría con el positivo, así que nos quedaría más B1, ¿cierto? Debería. Lo voy a poner acá por mientras ya. Más B1. Acá la flecha va a coincidir primero con el más también, así que va a ser más B3. Y acá, ¿cierto? Va dando la vuelta. Va a coincidir primero con el menos. Va a quedar menos B2. Como se nos acabaron los elementos, igualamos a 0. Y como que no parece ser tan igual, pero vamos a hacer lo siguiente, miren. Lo vamos a multiplicar por menos 1 y lo vamos a ordenar. ¿Ya? Va a quedar entonces menos B1, más B2 y menos B3. Claramente, si yo multiplico una ecuación por menos 1, no cambia nada, ¿cierto? ¿Cómo quedan las ecuaciones entonces? Quedan igual, ¿cierto? ¿Sí? En realidad da lo mismo el sentido que nosotros le demos. Da lo mismo el sentido, así que en realidad se corresponde. Podemos usar cualquiera de los dos que nosotros queramos. ¿Sí? Eso es importante. Yo lo tengo también en este apunte, en realidad en esta hoja, miren, por acá creo que lo tengo lo mismo. Sí, de hecho aquí lo tengo, ¿ven? Lo tengo con un ejemplo diferente, pero da lo mismo. ¿Sí? Tengo una BF, tengo una B1, tengo una B2 y tengo una B3 que se me borró la B, pero la vamos a poner igual ahí. Ahí. ¿Se fijan? Se cumple exactamente lo mismo. Da la misma expresión. ¿Ya? ¿Por qué la multiplicación por menos 1? La multiplicación por menos 1 no es necesaria, Oscar. Es simplemente para que ustedes vean de forma más explícita que es lo mismo. Pero si yo dejara la ecuación tal como estaba originalmente, sería lo mismo. Va a representar exactamente lo mismo. ¿Ya? Esto es como para que se vea que efectivamente da lo mismo que teníamos antes, ¿cierto? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos, por ejemplo, este circuito, tenemos un lazo, dos lazos, y aquí hay otro, un tercer lazo. ¿Qué pasa acá? Veamos que, bueno, ya está resuelto, ¿cierto? Pero vamos a descubrir lo siguiente. Tenemos, ¿cierto?, que la flecha llega primero al menos, así que efectivamente nos quedó menos 12,6 volt, ¿cierto? Después la flecha llega acá, primero al más, así que nos queda entonces más B1, y igualamos a 0 porque no hay más elementos. Muy importante también es que da lo mismo cuál término tomo primero. ¿Ya? Yo podría haber tomado primero, ¿cierto?, el más B1 y después el menos 12,6. Da lo mismo, uno puede partir desde donde quiera. Luego, en el lazo 2, podríamos hacer lo mismo, ¿cierto? Pero antes de eso, quiero que ustedes vean que esta expresión en realidad nos queda bastante simple porque podemos despejar directamente el valor de B1 y nos queda, por tanto, que es igual a 12,6 volts. ¿Ya? Conocemos el B1, ahora seguimos trabajando en el lazo 2 y aplicamos exactamente lo mismo. Si parto por acá, por ejemplo, la flecha primero llega al más. Así que me va a quedar, por ejemplo, más B2 y después llega acá al menos.
Recuerden que la tensión va a ser la misma en ambos lados, ¿cierto? Menos V1, que es lo que tenemos ahí, ¿cierto? Como no hay más elementos, igualamos a 0. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que yo partí primero con el V2 y después con el V1? No hay problema. Luego podemos en este caso expresar nuestra ecuación de esta forma, ¿cierto? Nos quedaría entonces que V2 es igual a V1, como ya conocemos V1, V2 tendría el mismo valor. Un circuito bien simple que uno podría haber dicho de un principio, pero están en paralelo, así que se corresponde. Sí, pero de momento vamos paso a paso, primero comprobándolo con la ley de Kirchhoff de voltaje. Y de hecho la ley de Kirchhoff de voltaje es la que comprueba eso, ¿cierto? Que dos elementos en paralelo nos va a dar que tienen la misma tensión. ¿Qué pasa con el lazo 3? Porque uno podría decir, ya, pero resolví con el lazo 1 y con el lazo 2 y no tendría nada más que hacer, ¿cierto? Y lo que ocurre es lo siguiente, que cuando tenemos una malla exterior, como sería en este caso el lazo 3, lo que vamos a obtener acá, matemáticamente sería una combinación lineal de las ecuaciones que nos va a dar el lazo 1 y el lazo 2. Vale decir, no entrega ninguna información, o en este caso, información diferente, sino que va a ser simplemente redundante, ¿ya? No entrega información adicional, es redundante. Por tanto, en la mayoría de los métodos se trabaja con las mallas interiores, o los lazos interiores, ¿ya? Que no están en este caso considerados estos lazos exteriores. ¿Por qué? Porque entrega una ecuación redundante. Como ustedes pueden ver, ¿no? Llegamos a que V2 era igual a 12.6. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de comentar? Sí, el lazo 3 se podría usar para comprobar, por ejemplo. Sí, se podría usar para comprobar, si es que uno así lo quisiera. Nosotros después vamos a ver un método que es sistemático, como les comento, llamado método de mallas. No sé si alguno ya tendrá alguna idea de él, si no, como les digo, lo vamos a ver desde cero nosotros. Pero ahí se trabaja solamente con las mallas interiores, porque el método indica que se puede resolver un problema sin siquiera recurrir a esta malla, ¿ya? Así que por eso es que es bueno que recordemos la LKB. En definitiva, la LKB va a expresar la ley de conservación de energía. Además, la LKB es independiente de la naturaleza de los elementos. Eso quiere decir que puede ser, en este caso, un resistor, puede haber una fuente de tensión, una fuente de corriente, puede haber capacitores, inductores, lo que sea, incluso elementos diferentes, y la LKB se va a cumplir, ¿ya? En la malla. Además, la LKB impone una restricción lineal entre los voltajes de rama de un lazo. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad acá nosotros vamos a tener que va a quedar definido el comportamiento del circuito, ¿ya? Eso es lo que estamos teniendo acá. Hay situaciones en las cuales nos van a quedar lo que se le llama muchas veces sistemas de ecuaciones, en este caso a partir de nuestro circuito, que van a finalmente a indicar cuáles son las restricciones de operación del circuito, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir profundizando cuando ya tengamos los otros métodos revisados, ¿ya? Porque finalmente vamos a notar que todo lo que se refiere, por ejemplo, a las incógnitas de nuestra malla, va a quedar en un lado de la ecuación, ¿ya? En otro lado van a quedar las fuentes y cosas por el estilo, ¿ya? Pero en principio viene a ser diferentes restricciones que tiene el problema, o el circuito en sí mismo. Cada vez que yo pongo un elemento, genero restricciones, ¿ya? Por ejemplo, piensen que si pongo esta fuente acá, lo que hace es decir que, o obligar a que el circuito entre este nodo y este nodo tenga 12.6 volts. Lo restringimos de esa manera, ¿ya? A eso me refiero. Y ahora vamos a ver la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff de corriente? Bueno, primero nos dice que las corrientes que en este caso convergen en un nodo van a ser iguales a 0. E incluso en una superficie cerrada también van a ser iguales a 0. ¿Cómo así? Vamos a volver acá a esta imagen que yo debería tener por acá, bien dibujada, espero. De hecho, no la tengo bien dibujada. Bueno, acá está. La vamos a dibujar de nuevo. Acá tenemos expresada la ley de Kirchhoff de corriente, ¿cierto? La sumatoria de las corrientes es igual a 0. Para aplicar la LKC, nosotros vamos a tener que asumir una de dos cosas. Que las corrientes entrantes van a ser positivas o que las corrientes salientes van a ser positivas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, por ejemplo, como tenemos acá, ¿cierto? Fíjense que tenemos acá un nodo, el nodo A, que está al medio, y tenemos varias líneas, que por si acaso estas líneas no es que estén ahí como en el aire, sino que vienen de alguna parte, ¿ya? Forman parte de un circuito, ¿ya? Nosotros tomamos como la parte que nos interesa únicamente.
Y tenemos una corriente I1 que está ingresando al nodo. Tenemos una corriente I3 que también ingresa. Y tenemos una corriente I2 que está saliendo del nodo. ¿Ya? Para poder resolver, ¿qué tendríamos que hacer? Deberíamos nosotros decir, por ejemplo, vamos a tomar las corrientes salientes como positivas. La primera opción. ¿Ya? Y lo vamos a sacar aquí de 0. Bueno, sin borrar el pequeño título. Ahí. Y vamos a borrar acá. Ahí sí. Entonces, salientes positivas. Fíjense que la I1 es entrante. Como nosotros estamos tomando las salientes como positivas, nos quedaría entonces que la I1 sería negativa, ¿cierto? Porque está entrando. La I2 es saliente. Nosotros estamos asumiendo las salientes como positivas, así que nos quedaría positiva. La I3, ¿con qué signo queda? Lo pueden escribir, lo pueden comentar. ¿Con qué signo quedaría la I3 si estamos asumiendo las salientes como positivas? Negativo, efectivamente, ¿cierto? Y eso igual a 0, porque se nos acabaron las líneas que están llegando a nuestro nodo, ¿cierto? Y tenemos la ecuación. Negativo. Luego, tenemos esa ecuación lista. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos el supuesto contrario? Que ahora las entrantes van a ser positivas. Bueno, tomamos el mismo circuito, ¿cierto? Que tenemos acá. Recuerden que esto es como un extracto de un circuito. Y vamos a decir, la I1 es entrante, pero como estamos tomando las entrantes como positivas, ahora va a quedar positiva. La I2 es saliente. Ahora como estamos tomando, ¿cierto?, las entrantes como positivas, esta va a quedar negativa porque es saliente. Y la I3, en definitiva, va a ser positiva, ¿cierto? Porque ahora estamos tomando las entrantes como positivas. Y eso igual a 0. Estas ecuaciones que tenemos acá son totalmente equivalentes, ¿ya? Nosotros las multiplicamos muchas veces por, en este caso, por -1 para que lo vean explícitamente, ¿ya? Pero son totalmente equivalentes. Así que nos quedaría entonces que es menos I1 más I2 menos I3 igual a 0. ¿Ya? Y sería totalmente válido. ¿Se fijan que esto es algo que, a pesar que uno lo ve, supongamos en física, a veces no lo hacen tan explícito, pero para poder aplicar al EKC esto se requiere decidir una de las dos formas. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, yo recomiendo que ustedes ocupen, por ejemplo, siempre la misma. Yo personalmente, ¿cuál ocupo? En realidad ocupo esta, generalmente. Les recomiendo que, si quieren, la pueden trabajar con la misma, pero cual sea la que elijan, úsenla siempre, porque así uno se acostumbra, después las ecuaciones tienden a quedar muy parecidas y todo, ¿ya? Esa es mi recomendación. Ya no es que tenga preferencias por las corrientes salientes positivas, sino que es una elección, simplemente. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Ya, muy bien. Y ahora viene una pregunta. Espero que no hayan visto el spoiler, yo creo que sí lo vieron. Fíjense en este ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, ¿cierto?, un circuito, vemos que hay una fuente, yo veo una fuente de tensión acá, 12,6, se parece mucho al otro, ¿cierto? De hecho parece que es el mismo casi. Pero acá lo que estamos aplicando es la LKC, ¿cierto? Tenemos una corriente IS, una I1 y una I2. Les pregunto yo ahora, para obtener esta ecuación, ¿qué supuesto se usó? ¿Salientes positivas o entrantes positivas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué supuesto creen ustedes que se ocupó? Ya. Estoy viendo varias respuestas, ¿cierto? Veo una entrantes positivas, entrantes negativas. Esa es como extraña. entrante positiva, saliente positiva. ¿Ya? Quiero que se fijen en lo siguiente. Hay varias que están correctas, pero hay algunas que vamos a corregir ahora ya, miren. Lo que tenemos que fijarnos en cómo quedaron las ecuaciones. Vean que, por ejemplo acá, para la corriente, en este caso, analizando en el nodo 1, para la corriente I sub S, supongo que es como I source, algo así, como de fuente, esta está ingresando. ¿Y cómo quedó? Positiva. Ya, tengamos eso presente. Esta de acá está saliendo y esa está saliendo, ¿cierto? ¿Y cómo quedaron? Negativas. ¿Ya? Así que
podríamos intuir que lo que hicieron fue que tomaron las entrantes como positivas. Yo también les recomiendo que siempre lo piensen desde el punto de vista cuál es positiva, porque uno podría decir, ah, pero entonces tomaron las salientes negativas, pero el hecho de cambiar esa idea de repente puede generar que uno cometa algún error. Así que piensen en cuáles son las positivas en este caso, las entrantes. En otro caso podría ser las salientes, ¿cierto? Pero centrémonos en esa. ¿Ya? Y tenemos esta ecuación, ¿cierto? Se despejó, quedó expresada así. Obviamente esto está descrito solamente con parámetros, pero aún así nos sirve, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el nodo 2? Miren bien el nodo 2. En el nodo 2, yo puedo fijarme que en realidad si esta corriente IS va en ese sentido, en realidad como todo esto está en serie, es como que sale del nodo 2, ¿cierto? La IS está saliendo del nodo 2, pasa por la fuente, y finalmente llega ahí, donde la estamos viendo. Quiero escribir la S bien, ahí sí. ¿Qué pasa con la I1? La I1 va bajando, así que en realidad está entrando al nodo 2. Y la I2 obviamente también está entrando, ¿cierto? Al nodo 2. Le voy a poner menos, no sé por qué. Ahí sí. ¿Ya? Y si nosotros aplicáramos lo mismo para este caso, nos quedaría entonces la IS ahora, como habíamos tomado las entrantes como positivas, o así las tomaron en el apunte, nos quedaría negativa. Y las que están entrando, que serían la I1 y la I2, quedarían positivas. Y llegaríamos a una expresión que sería la misma. Me pregunta Jorge, ¿se podría asumir, por ejemplo, si la IS sale positiva, entonces se usaron entrantes positivas? Si la IS sale positiva, sí, también se podría haber hecho desde abajo. Sí, se podría haber hecho también del nodo 2. ¿Ya? Y aquí quiero llegar, que finalmente ustedes pueden notar que se obtiene la misma ecuación, ¿cierto? Ya sea si las tomé en este nodo, en el nodo 1 o en el nodo 2. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad a ambos nodos están convergiendo las mismas corrientes y tiene que cumplirse. No podría darnos diferentes, ¿cierto? O sea, si nos da diferente es porque nos equivocamos en alguna parte. ¿Ya? Y fíjense que en realidad, por lo mismo, obtener una segunda ecuación a partir de un nodo al cual llegan las mismas corrientes que otro nodo, también es redundante, porque nos va a dar la misma ecuación. Así que no se requiere. Bastaría, por ejemplo, con ese nodo para obtener una ecuación usando la LKC. ¿Sí? Eso es importante para que lo tengan presente, ¿ya? Si es que uno quisiera resolver usando exclusivamente la LKC, la LKB. De esta forma, la LKC va a ser independiente de la naturaleza de los elementos. Estos pueden ser lineales, no lineales, activos, pasivos, variantes o invariantes en el tiempo. ¿Ya? Eso no nos va a influir, ¿cierto? Porque tiene que cumplirse que si tiene, en este caso, dos extremos, la corriente que va a pasar va a ser la misma, sea lo que esté por ahí. ¿Ya? Él podrá afectar la magnitud de la corriente, ¿cierto? Pero en sí la corriente va a circular. Además, lo que hace la LKC es expresar la conservación de la carga en cualquier nodo. ¿Ya? Tenemos también acá algo que no comenté, que se dice que la LKC es una expresión que nos indica o nos muestra la ley de conservación de la carga. La carga en sí es indestructible, no puede crearse, y así que se conserva. ¿Ya? Y aquí se menciona lo que yo les comentaba, ¿cierto? Que la LKC se debe definir, para usarla, ¿cierto?, un sentido arbitrario para las corrientes que se van a considerar como positivas. De forma que se puede asumir las corrientes como entrantes positivas o las corrientes salientes como positivas. Pero no ambas. Yo no debería cambiar el análisis dentro del mismo nodo, ¿ya? Porque si no cometeríamos un error. Por último, tenemos acá unos ejemplos. Podemos ver que en realidad tenemos acá... ¿Qué pasó? Estoy con la goma, ahí sí. Tenemos una fuente de corriente. Nosotros aún no la formalizamos, ¿ya? Pero una fuente de tensión, que es lo que tenemos acá, que hemos estado trabajando, por ejemplo, sería un dispositivo en el cual, si nosotros tenemos esta fuente conectada entre dos nodos, vamos a ponerle, por ejemplo, nodo A y nodo B, lo que hace ella es fijar la tensión, y más bien la diferencia de tensión que tenemos acá. Donde sea que esté conectada, vamos a tener que B sub A menos B sub B, siempre primero el positivo nos va a indicar, ¿cierto? Va a tener que saber ser igual a BF, ¿ya? No va a poder ser de otra forma. Tiene que cumplirse, es una imposición. Por eso le decía yo que era una restricción que nosotros ponemos en el circuito. En el momento en que ponemos la fuente, el circuito quedó restringido a cumplir eso. Y de la misma manera, o en realidad de una manera muy parecida, la fuente de corriente lo que hace es que si yo la pongo en un circuito, cualquiera, va a definir que la rama donde esté conectada va a tener que circular la corriente que está indicando. ¿Ya? Tiene que cumplirse eso. Por ejemplo, acá, yo sé que va a tener que circular 4 amperes.
sea lo que sea lo que pase con lo que sea lo que pase con nuestros elementos, la corriente acá va a ser 4 amperes. Así como la tensión entre este nodo y este nodo van a ser 6 volts. ¿Ya? Eso es muy importante. Y igual después en la clase siguiente lo vamos a formalizar, y está en el apunte también, pero para que así lo podamos ver en este ejemplo, ¿ya? Oh, se me borró eso. Ahí sí. Así que, ¿para qué vamos a ocupar lo que acabamos de revisar? Para lo siguiente, fíjense que queremos calcular la corriente IF. Como es la incógnita, nosotros nos fijamos que podemos realizar, en este caso en el nodo N, le vamos a poner acá, nodo N, para que tenga nombre también, ¿cierto? Merece un nombre. Vamos a aplicar la LKC. Podemos decir las corrientes que salen positivas, las corrientes que entran positivas, como queramos, ¿ya? Yo voy a asumir, ignorando lo que hay acá, ¿cierto? Que está resuelto ahí, que las corrientes salientes son positivas. Si las corrientes salientes son positivas, esta corriente que está ingresando me va a quedar negativa. Voy a tener entonces, voy a tener menos 4 amperes. Bueno, en este caso lo voy a poner como 4, después voy a poner simplemente la unidad. Esta es saliente, así que como yo estoy suponiendo que las salientes son positivas, me va a quedar positiva. Y esta de acá, ¿cierto? Es saliente, según mi supuesto, quedaría también positiva. Igualamos a 0 porque ya no hay más ramas que converjan a ese nodo, ¿cierto? Tenemos las 3 que están convergiendo a él. Y podemos en este caso despejar. Vemos que me va a quedar entonces menos 3 más I igual a 0. En definitiva, la I va a ser igual a 3, ¿cierto? Que va a ser 3 amperes. Les aprovecho de comentar que en el curso yo lo que les pido es que al menos la última expresión tenga las unidades. Y de hecho es lo que yo recomiendo, porque así tiende a quedar más simple. Ya, si no la ponen ahí, obviamente, ahí afecta un poco el puntaje que podemos obtener. ¿Sí? ¿Se fijan que ahí aplicamos la LKC? ¿Dudas? De cualquier tipo. ¿Dudas, comentarios? Me llegó un mensaje, estaba chequeándolo. Muy bien. Ahora vamos a revisar este último ejemplo y con esto vamos a cerrar por hoy día, donde tenemos, bueno, en realidad un caso bien simple, ¿cierto? Que, como ustedes pueden ver, tenemos un circuito serie, donde están todos los elementos conectados así. Vamos a también nosotros a formalizar, diríamos, ¿a qué me refiero con circuito serie? Pero piense que es un circuito donde solamente hay un camino para la circulación de la corriente, no hay otro camino disponible, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer nosotros acá es usar una LKB, ¿cierto? Para obtener en este caso la incógnita, de hecho la única incógnita del circuito, que sería B3. Quiero preguntarle a ustedes, ¿qué sentido se usó para definir la malla, según la ecuación que ustedes ven acá? ¿Sentido horario, antihorario? Ojo, para que sea más simple. ¿Hacia acá o hacia acá? ¿Qué sentido se usó? Lo pueden escribir en el chat. Buena respuesta, Oscar. Elijan A o B. Antihorario, antihorario. Ya, antihorario. A. A. Escriban los demás, pueden escribir en el chat si así lo quieren. Pongan A o B, no pongan hasta acá, porque de hecho hacia acá les di las dos opciones, ¿cierto? ¿Hacia acá o hacia acá? Sí. Ya, ustedes me dicen que A, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, según ustedes se hizo hacia acá la malla, en sentido antihorario. Vamos a revisar, ¿cierto? Veamos, partieron por la BS2 y la pusieron negativa, ¿cierto? Ah, sí, tiene sentido, ¿cierto? Después la B3, ¿cómo les quedó? Negativa también. ¿Ya? Si nosotros fuéramos en orden, no como ellos, nos quedaría menos B3, nos quedaría menos B2, está bien, ¿cierto? Menos B1, está bien, no sé por qué puse la flecha ahí. Después acá, más BS1, bien, ¿cierto? Y bueno, y el que ya habíamos sacado, ¿cierto? Que era el BS2, menos BS2. Así que está correcto. Bastaría reemplazar todo. La B3 que desconocemos, despejarla y obtendríamos, ¿cierto? Que B3 es 17 volt. ¿Ya? Muy bien. Yo voy a borrar esto. Vamos a borrar por acá. Y borramos el hacia acá, ¿cierto? Bueno, hemos llegado al final del apunte 1. Nos queda, por si acaso, ver el siguiente apunte, que lo vamos a ver en la clase del martes. ¿Sí? Pues estamos jueves. Con eso cerramos los apuntes, después empezamos a trabajar directamente con problemas, ¿ya? Y ahí
vamos resolviendo problemas que al menos personalmente los encuentro un poco más entretenidos. Espero que así lo sientan ustedes después. ¿Ya? ¿Dudas finales? ¿Alguna que puedan tener? Una pregunta antes. ¿Cuándo se decide la dirección? Es por donde entra la electricidad. Entiendo que te refieres a lo que acabamos de hacer, ¿o no? Ya. En realidad, uno mismo lo define. Por ejemplo, nosotros podríamos haber trabajado así. Es totalmente arbitrario. Con arbitrario me refiero que lo definimos nosotros a nuestra propia discreción. Yo personalmente trabajo en sentido horario, por un tema de costumbre. ¿Ya? Entonces yo hubiera hecho, por ejemplo, si lo resolviera yo mismo, hubiera partido, por ejemplo, en el B1, hubiera dicho más B1, ¿cierto? Porque la flecha está llegando primero al más. Después hubiera dicho más B2, porque está llegando primero al más. Después acá más B3. Oh, borré el B2. Ahí. Después tendríamos, ¿cierto? Más BS2. Y menos BS1. Como se me acabaron los elementos, igualaría a 0 y despejaría después el B3 de forma que me quedaría acá, por ejemplo, BS1 menos BS2, ¿cierto? Menos B1, menos B2, reemplazaría los valores y estaríamos ok. ¿Ya? Pero es totalmente arbitrario. ¿Sí? ¿Te quedó algo claro? O quizás respondí otra cosa. ¿Sí? No te preocupes, si aquí vamos a revisar todos estos temas, ya. Por lo general, esta primera parte es más como demostrativa, después ya es resolución de problemas, así que ahí cualquier duda ustedes me comentan, ¿ya? Así que bueno, les agradezco mucho su participación, nos veríamos el próximo martes, espero que tengan un gran final de semana, todavía no fin de semana, pero final de semana, y chao, que estén muy bien. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao, nos vemos. Ya, profe. Chao.